Bienvenidos a su programa Poder y Consejo con Pastor Sammy. Hoy es mi privilegio tener con ustedes la oportunidad de traerles un tributo, un homenaje a la pastora muy conocida como Pastora Chayo Espinosa. Ella y su esposo Raúl Espinosa tuvieron una oportunidad aquí en la tierra por empezar un ministerio llamado Templo Aposento Alto, bajo la dirección de el pastor Raúl y la pastora María Espinosa. Ellos tuvieron una vida llena de gozo, también llena de dificultades y de retos, de desánimo, pero sobre todo tiempos de victoria. Dios los ayudó a sobrepasar. Dios, de cualquier punto de vista de otra gente, no hicieron todo al mismo tiempo correcto, pero a la misma vez hicieron la correcta decisión de servirle a Dios, sea lo que sea, pase lo que pase, servirle hasta el fin. La pastora Chayo es quien hoy damos ese homenaje. Muchos dicen, ¿por qué hacen este homenaje si la persona todavía está viva? Yo he sido del pensamiento que el homenaje, el tributo no se debe dar y esperarnos hasta que la persona ya no está con nosotros. Lastimadamente, el deseo mío era de tener este homenaje, este tributo para la pastora Chayo antes de que ella se fuera con el Señor. Tuvimos la oportunidad de hablar con ella y agarrar mucha información de ella, muchos detalles y ver fotos y memorias. Y entre ella y su hermana Marta Carranza y su hijo Gary Espinosa, nos pudieron dar mucha información que hoy se lo trajimos a ustedes. Y la razón que se lo trajimos es porque es una vida honrosa que nosotros todos podemos aprender algo de la vida de María Espinosa. Entonces, lastimadamente, al estar tratando de hacer esto, por un buen rato tratamos de alcanzarla, pero no se podía por falta de salud. Su hijo, Gary, y su hermana Marta, como que se detenían mucho porque sentían que ella ya no iba a poder darnos información. Sin embargo, Dios la tocó en una manera que ella pudo ya regresar y estar en su sí. Y pudo tener una conversación conmigo, con mi linda esposa, y juntos aprender y escucharla sobre muchos años de lo que Dios hizo en su vida. Se pudo acordar de las cosas muy claramente. Dios hizo una obra milagrosa. Todavía en unos pocos tiempos batallaba un poquito con su memoria, pero mucha de la información que su hijo y su hermana pensaban que ya no iba a tener, Dios la pudo restaurar de una manera que sí nos pudo hablar. Y entre todos pudimos hacer algo de toda la historia. Lastimadamente, la semana pasada, su hijo Gary me habló y yo fui a visitarla y estuve con la pastora Chayo unas cuantas horas antes de que, sí, ella fuera a estar con el Señor. Entonces es una vida digna. Ella se nos alcanzó y ya no puede escuchar ese mensaje que ustedes lo van a escuchar. Pero ella está en este mensaje de todos modos. Su voz la van a escuchar en unos cuantos momentos. Y no nomás eso, sino vamos a aprender algo maravilloso de ello. Y sobre todo, les pido hasta el fin, tenemos unos cantos muy especiales en honra de la pastora Chayo Espinosa. María Rosario Espinosa nació en el mes de diciembre, el 23 de diciembre en 1941 en México. Sus padres eran Gregorio y Otila Carranza. Su padre, Gregorio, muchos lo conocían como Goyo, trabajaba en El Paso, Texas, y él trabajaba en el aeropuerto. Estando allí en el aeropuerto, el gerente del hermano Goyo le dijo a él,
oye, mientras que tú estás aquí en el Estados Unidos trabajando, tu familia la tienes allá en México, entonces, ¿por qué haces eso? ¿Se te hace a ti eso correcto? Lo que debes de hacer es arreglarles a tu familia para que tu familia venga aquí al Estados Unidos y esté aquí contigo. Entonces el hermano Goyo hizo eso, hizo los pasos para arreglar la inmigración, el proceso de migración para él y su familia. Mientras que ellos estaban allí en México, María Espinosa nos dice o nos decía que su abuelita cuidaba mucho de ella y la llevaba mucho a la iglesia, una iglesia que se llamaba La Roca. Y le decían La Roca porque todo el templo estaba hecho de pura roca sólida. Entonces allí ella empezó a tener un apetito para las cosas de Dios y a estar en lo sagrado y apreciar las cosas de Dios. Bueno, ellos llegaron aquí al Estados Unidos. Su papá Goyo hizo todo lo que posible para que ellos llegaran aquí. Al llegar aquí, a sus abuelitos paternos, a Tomás y a Paula Carranza, ellos ya estaban aquí en el Estados Unidos y vivían atrás de una iglesia con sus hijas y sus hijos. La iglesia se llamaba Templo Calvario. Paula y Tomás Carranza, allí estaban ellos en ese templo atrás, y ese templo está en el segundo barrio del Paso, Texas. Ese templo es un templo antiguo, pero ha sido un impacto a mucha gente. Pero la familia Carranza era una familia integral con el pastor Martínez, y allí estaban ellos. Entonces, la abuelita, Paula Carranza, acudió a María Espinosa, bueno, en ese tiempo María Carranza, y la acudió a que ella estaba en el templo con ella lo más posible. El deseo de la abuelita es de que ella sirviera a Dios y que fuera a la iglesia con ella lo más que pudiera. Bueno, quiero que piense eso, porque María Espinosa también desea que todos sigamos sirviéndole a Dios en el servicio en la iglesia. Dentro de tiempo, a María y sus hermanas fueron a la escuela, la primaria, la secundaria, y sus hermanas empezaron a llegar aquí a la escuela en los Estados Unidos a ser educadas. Ellas empezaron ya yendo a lo que se dice en la high school, en otros lugares se le dice la secundaria, y ellas fueron a la escuela Jefferson High School y de allí se graduaron con su diploma de high school. Allí también, mientras que ella estaba en Jefferson High School, conoció al que llegó a ser su esposo, Raúl Espinosa. Ella nos contaba que al conocerlo, él le caía muy mal. ¿Por qué le caía muy mal? Acuerdo a ella, él estaba un poquito muy gordito y por ser gordito no le gustaba para nada. Entonces hacía todo lo posible Raúl para tratar de que ella le diera una oportunidad de salir a una cita con él. Bueno, él no pudo y María lo que hizo es le sacaba la vuelta al uno al otro y lo que hizo es que habló con la escuela y les pidió por favor cámbienme el horario porque no quiero toparme con porque todo el tiempo me quiere acompañar a la casa o encaminarme a mi casa y no quiero hablar con él, no lo quiero, me cae muy mal. Entonces hasta el tiempo de comida ahí ya la andaba buscando. Bueno, dentro de tiempo Raúl agarró, como se dice, ¿verdad? Es la onda de que Chayo no estaba interesada en él. Pero llegó otro joven, bueno, no tanto joven, a Rigoberto Cobos de una iglesia, Templo Getsemaní en la calle Alameda. Allí a Rigoberto Cobos, él entonces sí pudo tener la oportunidad de salir con Chayo, entonces ella sí le cayó muy bien. Pues la cosa es de que él se fue al ejército y regresó dentro de acabar su entrenamiento en el ejército. Y luego al regresar, él le quiso proponer matrimonio luego. Y Chayo en ese tiempo tenía solamente 16 años. Él ya tenía 25 años. Y se la quería llevar a Detroit, Michigan. Y ella dijo, no, mira, yo tengo 16 años.
yo no estoy lista para casarme y créanlo, mi papá no va a decir que no porque estoy muy joven para casarme. Entonces él le dijo a él que no y él llegó a casarse con otra jovencita alemán. Se desapareció Rigoberto y dentro de tiempo, Chayo siguió y creció dentro de tiempo, saliendo de la escuela, fue a trabajar a un edificio que se llama The Crest Building. El edificio Crest está en el centro del Paso, Texas, en downtown. Un edificio lindísimo que hasta ahora lo consideran un edificio histórico. Allí ella estaba trabajando y allí vino un hombre a buscarlo, a buscarla. Un hombre que se parecía muy simpático. Y él se quería informar dónde andaba María Carranza. Bueno, al buscarla, pues él era el que iba a llegar a ser su esposo, Raúl Espinosa. Al encontrarla, fue y la buscó allí, pidió por ella y ella llegó y le dijo, ¿cómo le puedo ayudar? Ella pensando que yo creo era un cliente. Y le dijo, pues soy Raúl, ¿te acuerdas de mí? Y lo miró y no lo conoció y como que no le entró hasta que realizó, pues claramente, has cambiado mucho. Entonces de allí, de ese punto adelante, empezaron a salir en citas y dentro de tiempo, pues claramente los padres estaban de acuerdo. Él era de la fe, pero también no era de la fe en una manera tan seria, pero sí creía en Dios. Entonces María le dio la oportunidad. Ellos llegaron a formar su relación, siguieron como novios a jóvenes y luego llegaron a casarse. Al casarse entonces toda la familia se regocijó y ellos llegaron a casar en el año 1962. Entonces allí ellos crecieron, empezaron a tener familia y dentro de tiempo algunas de las maneras de Raúl, siendo que él creció muy de frente a María, empezaron a salir y resaltar y hasta causar un poquito de problemas en el matrimonio. Llegaron a moverse en un apartamento que estaba en el segundo piso de una casa en la calle Marsh Street, aquí en El Paso, en la área del código 79907. Raúl empezó con la idea y el mal hábito de empezar a tomar en ciertos días. Entonces empezó a tomar. Él ya estaba tomando y luego llegaban unos vecinos allí y él seguía tomando con ellos. Ahora, ella llegaban los vecinos, ella estaba tomando. Entonces a tomar hasta más se ponía borracho. Y eso es algo que le caía a Chayo muy mal. Y hasta le decía muchas veces, si vienes aquí borracho, tú no te vas a acostar conmigo, yo no me voy a dormir con un borracho. Entonces era algo que era un problema en el matrimonio de ellos. Allí abajo había un grupo músico dentro de ese tiempo que era muy famoso, llegó a ser muy famoso. No tan famoso en ese tiempo, pero llegó a ser muy famoso. Ellos se llaman los Valiants. Los Valiants entonces pues llegaban de sus conciertos y querían tomarse unas cervezas. Pero el problema es que Raúl ya andaba tomado, ya estaba tome y luego llegar a tomar más. Raúl llegó a tener un nuevo empleo. Ese empleo era de llevar las partes de herramienta a diferentes lugares. El primer día que él iba a llegar a ese trabajo, que era un buen trabajo, una buena oportunidad para él y para su familia. Ya tenían 2 hijos en ese tiempo. Chayo estaba un poco preocupada porque el siguiente día que él iba al primer día de su trabajo, pues ahí andaba la noche tomando. Y ella sabía ya, si él estaba allá afuera tomando, iba a llegar a estar borracho y quizás el día, vamos a decirlo como es, ¿verdad? Tal y como es, va a llegar crudo. No es una manera para llegar al trabajo, especialmente en el primer día de tu empleo. Entonces ella, con preocupación, fue a advertirle a Raúl, más bien que se fuera para arriba y no estuviera tomando a llegar a ser ebrio. Bueno, lo hizo enfrente de todos sus amigos y le dio vergüenza a Raúl porque ella lo regañó como un niño enfrente de todos los demás. Le cayó muy mal a Raúl.
No lo recibió bien porque lo vergonzó en frente de todos. Y Raúl le respondió muy fuerte, hasta el nivel de amenazarla. No nomás de hablar de muy mal, sino que la amenazó. Entonces Chayo se fue para arriba, se fue llorando y se metió a su casa. Lloró tanto que hasta alarmó a sus dos hijitos y fueron a consolarla y ella se compuso porque no quería seguir llorando en esa manera en frente de sus niños y preocuparlos. Al acostarse sus niños siguió ella orándole a Dios. Y le dijo, Dios, yo he estado orando ya 7 años por este hombre y no lo has salvado. Bueno, Dios escuchó su oración. Porque en ese momento en que ella subió, dentro de tiempo, Raúl, su esposo, subió para atrás al apartamento y quiso hablar con ella. Chayo le dijo, mira, tú has estado tomando toda la noche, tienes borracho, por favor, no quiero hablar contigo, no quiero que te duermas en mi cama. Pero Raúl le trató de explicar, no estoy borracho. Y ella empezaba, no, si estás borracho, estás tomando y mañana vas a ir al trabajo. Y le decía a Raúl, mira, por favor, escúchame, no sabes lo que dices. No estoy borracho. ¿Cómo que no estás borracho? Se empezaron a alegar. La cosa es de que Chayo le dijo entonces, ¿cómo es que no estás borracho si estabas tomi, tomi, tomi? Y ahí Raúl le dijo, mira, tengo que explicar. Cuando usted se fue, el barril de cerveza lo tenían casi en la mera puerta de la casa de los amigos. Y dice, cuando usted se fue, yo me arrimé a llenar mi vaso de cerveza otra vez. Dice, pero oí que me dijeron, este no es lugar para ti. Y volteó, dice, volteé para todos lados a ver quién me... Pues si yo estoy solo aquí, no hay nadie. Y dice que Lolo sintió muchas ganas de llorar. Dice, y fue cuando subió y llegó ahí conmigo. Y yo lo corrí, le digo, quítate, vienes borracho, no, yo no quiero borrachos en mi cama. No vengo borracho, no vengo borracho. ¿Cómo no? Si estuviste tomando toda la noche. No vengo borracho. Déjeme decirle lo que me pasó. Y luego ya me empezó a decir todo lo que... Como él oyó esa voz, que le había dicho, tu lugar no es este. Y se volteé para todos lados. No había nadie, María, no había nadie. Y le digo, sí, había uno. Porque cuando tú me corriste, como me corriste de ahí, yo me subí y reclamándole al Señor. Le digo, tenía 7 años, Raúl, orando por ti, para que Dios te salvara, te cambiara. Y yo se lo iba reclamando a Dios llorando. Y en eso Dios al mismo tiempo le habló a él ahí. Wow. Y entonces dijo, entonces dice, ¿quién me habló a mí? Pues Dios contestó mi oración. Y estaba hincado en un lado de mi cama. Me dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y le digo, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Porque el que te habló fue Dios. Contestó mi oración. Dice, sí, pero yo no sé cómo, dígame usted. Bueno, vamos a hacer una oración y tú vas a repetir la oración que yo voy a estar diciendo, como si fueras tú, entregando su vida a Cristo. Dijo, sí, sí, ya no andaba borracho, ya estaba nomás llorando porque Pero ¿sí había tomado o no? sí, Fíjese que Santa noche estuvo tomando con los amigos. Entonces, hoy de ese tiempo adelante, de ese punto, Raúl empezó a escuchar de Dios en una manera palpable y dramática. Él no queriendo estar en ese mismo ambiente, le pidieron $100 al suegro, el suegro les prestó $100, se fueron a vivir en una casa por ese tiempo en la calle Dearborn Drive y luego de tiempo hallaron otra casa y hallaron una casa en la calle Vivian. Dentro de esos tiempos, el crédito de ellos dos no estaba muy bueno, especialmente el de Raúl. Y a Chayo le dio mucho dolor en que no pudieron encontrar una casa porque el crédito no estaba bueno.
Pero miren, aunque en ese tiempo no se conocía mucho lo que se enseñaba en cuanto a la palabra de fe, en cuanto a la palabra de Dios, de creer en las promesas de Dios y hablar lo que Dios promete para nuestra vida y ponerlo en una situación nuestra y decir y clamar las promesas de Dios para que por la confesión, por creerle en el corazón y confesarle con la boca, basado en la palabra de Dios, eso va a llegar a cumplirse. Eso no se conocía mucho en ese tiempo. Pero como que Raúl, ya estando metido en las cosas de Dios, sin que alguien le enseñara todo eso, le empezó a practicar. ¿Cómo? Él le dijo a Chayo, mira, no te estés preocupando. Aunque yo tengo un mal crédito y nos negaron poder tener las casas, mira, van a llamarme para atrás y van a decir que todo fue un error. Y créanmelo, ¿qué es lo que pasó? Le llamaron así como lo dijo. Fue todo un error y ellos llegaron a tener sus casas. Mire, con la ayuda de Dios, las iglesias les ayudaron a arreglar esas casas humildes y ser un hogar por muchos, muchos años para sus familias. Al llegar ellos, pues claramente fueron a la iglesia de donde ella creció más en el Señor bajo la dirección de su abuelita Paula Carranza. El pastor de ese tiempo, del tiempo de su abuelita, era el pastor José Martínez, que muchos lo conocen por ser un maestro profundo de la palabra de Dios. Bueno, hasta he visto mucha gente que hasta ahora tienen tratados o enseñanzas en la Biblia. Oiga, hoy en día uno hace notas y dentro del tiempo las tira. Y a veces ya ni uno lleva la Biblia a la iglesia, nomás escucha. O cosas en el email, o ¿verdad? Cosas, y uno le empieza ya de hacerlo delete y ya no existe. Pero sin embargo, las enseñanzas del pastor José Martínez en las Biblias de muchos o en los folletos o en las libretas de mucha gente, ahí los tienen aguardados. El hermano pastor José Martínez desde mucho tiempo empezó él a hacer impresa de su propia enseñanza. Sus propias enseñanzas él las hacía. Él empezó a ser un mentor, a enseñar y discipular a Raúl y María Espinosa en los caminos de Dios. Él dedicó sus hijos al principio, estando allí en ese templo de 605 South Kansas en El Paso, Texas. Allí en Templo Calvario ellos crecieron en el Señor y sobre todo crecieron en aprender las cosas del ministerio bajo la dirección del pastor José Martínez. Él les ayudó mucho en crecer, en cómo servir en el ministerio. Entonces, lo que él muchas veces era guiado, Raúl, no nomás por la enseñanza, sino por actos sobrenaturales, intervenciones de señales y milagros. Mientras que él todavía servía en lo que se llamaba el empleo de él, Tom's Auto Supply, él llevaba las herramientas en los diferentes lugares. Mientras que él iba caminando, ¿verdad? Llegó a su coche, a la troca que él conducía. Iba conduciendo para llevar las partes de herramienta. Y llegó al hogar un día y le testificó a su esposa Chayo. Le dijo, mira, María, tuve una experiencia que me asustó porque al estar yo conduciendo la troca, se me apareció alguien enseguida de mí mientras que yo iba manejando. Y miraba solo una mano y una túnica blanca. Y me estaba hablando sobre las cosas que han de venir, sobre nuestra vida. Y me decía que vamos a entrar en el ministerio. Oiga, muchos de nosotros que estamos en el ministerio entramos por fe. Le entramos porque sabemos que tenemos el llamado de Dios. Pero muy pocos tenemos una experiencia así sobrenatural en esa manera en que Dios hace algo sobrenatural en cuanto a las señales y milagros. Pero poderoso es Dios que Él lo hizo en la vida de Raúl. Raúl, comentando esto, se confirmó eso porque Chayo ya había tenido una experiencia y una visión que ella también compartió con una hermana querida
Katie Escobedo, que vamos a hablar un poquito más de ella adelante. Ella vio una visión en cuanto ella miró un árbol y en ese árbol había fruta que ya estaba madura y Dios le estaba indicando que agarrara esa fruta porque esa fruta madura es la fruta madura que ya le iba a ayudar a ella y a Raúl a empezar su nuevo ministerio. Todo se confirmó. Todo estaba confirmándose de una visión a la otra y sobre todo la aprobación del pastor José Martínez sobre el ministerio de ellos. ¿Por qué? Porque no lo hicieron así nomás porque querían hacerlo, sino tenían la aprobación porque el pastor José Martínez miraba la humildad y que ellos se sometían al liderazgo de la iglesia. Entre ellos entonces, Raúl tuvo otra experiencia sobrenatural. Y Dios le dio una visión de 4 graneros. Entonces, esa visión miró que el Espíritu Santo llegaba sobre 4 graneros y en medio estaba la palabra de Dios. Eso era muy significante, porque el ministerio de Raúl y María Espinosa se conocía por 2 cosas específicamente: el movimiento del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, pero también la influencia del pastor Martínez, la palabra, la predicación, la enseñanza sólida de la palabra de Dios. Esto se hizo en una póster, ¿verdad? A que ellos hicieron en un cuadro y en su ministerio todo el tiempo los ponían allí. Al llegar en la interpretación de que Dios les iba a dar 4 ministerios, 4 iglesias. Eso lo vimos empezar en México. Tuvieron una iglesia en La Perla y allí ellos en el campo y con gente muy humilde. También empezaron una iglesia. También empezaron, y todo eso con, ¿verdad?, la bendición del pastor Martínez, el pastor de su iglesia natal. Ellos en El Paso, eso era en La Perla, y en El Paso tenían su iglesia principal. La primera iglesia en El Paso, la segunda en El Perla y en Juárez, ¿okay? Y también en Durango. Ahora, aquí en El Paso, ellos se fueron, empezando así, jovencitos, a un cuarto allí del hermano Raúl, y estaba en la calle Joya y Myra. Entonces, el hermano de Raúl se llama Roberto Espinosa. Roberto les prestó un cuarto allí y allí empezaron a juntarse a tener servicios. Oiga, el Espíritu Santo, como estaba ese póster, ese cartul, ¿verdad? Para enseñar qué es la naturaleza del ministerio de Dios. Allí estaba en ese cuartito lleno del Espíritu Santo. Y allí la gente se fue llenando y llenando ese cuarto. Entonces en esa casita se estaba repleta de gente. Claro, a algunos vecinos no les gustó. Tenían un vecino alemán que no le gustó lo que estaba pasando y puso una queja con la ciudad. Esa queja hasta llegó a tener al pastor Martínez, que estaba ¿verdad?, en la frente del periódico de su ciudad. En 1975, él estuvo ahí en el frente del periódico porque salió hasta que un movimiento que los niños estaban gritando y la gente hacía mucho ruido y que no podían estar orando en esa casa, pero ganaron dentro de tiempo, hasta lo trataron de arrestar y dentro de tiempo todo se solucionó. Pero María nos decía que hasta a veces llegaban los policías a ver qué estaba pasando. Y ella les decía, pues si quieren pasar, pásenle por favor. Pero ellos miraban que no eran que los niños andaban de vagos, sino que los niños estaban bajo el poder del Espíritu Santo, orando a Dios en otras lenguas. Y no se quedaban ahí en el porche, pero no entraban. Pues la cosa es que ellos miraban que no había nada mal, solamente era gente que adoraba a Dios y estaba creciendo en las cosas de Dios.
Pastor Raúl y Chayo empezaron a buscar otro sitio para su iglesia. Entonces llegaron a otro sitio en la calle Carolina y Alameda. Allí la gente muy excitada de crecer, estaban repletos otra vez y creció la iglesia de una manera que ya no cabían allí. Hasta muchas de las fotos que se tomaban como una congregación, ni se miraba el templo, se miraba la calle porque no pensaban en cuanto al tiempo, en cuanto a tener parte de esta historia. Pero ahí estaban gozosos y eso indica que estaban muy contentos de estar en la casa de Dios. El Espíritu Santo siguió moviéndose en una manera tremenda y luego llegaron a encontrar otro local en 159 Norte Copia, en el código 79905. Allí, al llegar allí, era un edificio que le pertenecía a un soldador que andaba volteando cosas y dejaba todo muy sucio. Pero María dijo, ¿cómo? ¿A dónde nos trajiste? ¿Que estás loco? Está todo sucio aquí. Pero al entrar, Raúl ya estaba viendo todo en una visión. ¿Dónde iba a estar el púlpito? ¿Dónde iban a estar las bancas? ¿Dónde iba a estar el cunero? ¿Dónde iban a estar los cuartos de la escuela dominical? ¿Dónde iba a estar la plataforma? ¿Dónde iba a estar la entrada? Todo en detalle, él ya estaba viendo en fe. Contento de lo que Dios estaba haciendo. Otra vez empezó a moverse el Espíritu Santo. Empezó la iglesia a crecer, a evangelizar y a discipular. Nuevas familias llegaban allí. Nuevos matrimonios se empezaban a formar. Y una vez más miramos que el gozo de las familias de estar allí, los altares repletos de gente buscando la presencia de Dios, después de escuchar un estudio bíblico, una predicación de inspiración. Todo eso llenaba el templo aposento alto bajo el trabajo de Raúl y María Espinosa. Los discípulos seguían creciendo para esta iglesia. Pues la cosa es, cuando uno es cristiano, uno cumple con todo lo que Dios le está pidiendo en cuanto llegar a estar en una relación y ser uno con el Señor Jesucristo, el Rey Jesús. Si el Rey Jesús pide algo, nosotros tenemos el deber de responder y obedecer. ¿En cuál manera lo hacemos? Bueno, Dios nos pide de arrepentirnos, de pedir perdón, pero también nos pide a llegar a ser bautizados en agua. Los nuevos discípulos que estaban creciendo por la evangelización y ahora en ser bautizados. La cosa es que Templo Aposento Alto no tenía un bautismo, ¿verdad? Un lugar donde bautizarlos. No tenían, ¿verdad? Una alberca, no tenían un lago, no tenían nada en donde bautizar a la gente. Entonces lo que hicieron, fueron con el pastor de ellos, el pastor de Templo Calvario, el pastor José Martínez. Y el pastor José Martínez dijo, miren, ustedes pueden traer a sus nuevos miembros aquí al Templo Calvario y yo los bautismo. Y aquí los estoy bautizando. Entonces el pastor José Martínez les empezó a ayudar. El apoyo del pastor José estuvo atrás de ellos. Nunca fue una forma de dividir a la iglesia donde ellos estaban. Dentro de tiempo empezaron a hacer mucho movimiento y evangelización hacia uno de los cantantes muy famosos, el cantante mariachi ranchero, el hermano Eduardo Luna. También les ayudó a la pareja Espinosa a evangelizar en Juárez y también aquí en El Paso y ganar muchas almas para Cristo. El pueblo estaba creci y creci. Y hasta aún más en Juárez. En Juárez empezó la iglesia a crecer también allí y ellos también empezaron a ministrar. Una característica en Juárez es que tanto como en Estados Unidos se hacía mucha drama, ellos empezaron a hacer muchos servicios al aire libre. Y se mira allí como ellos estaban haciendo muchos cultos evangelísticos, pero antes de llegar y seguir haciendo evangelización, entonces no tenían lugar. Una familia muy impactante en el ministerio de la hermana Chayo y Raúl Espinosa era la familia Peralta. Se formó, ellos tenían ya un trío que hacía música que hasta hoy en día
De este año también, así nomás buscando en el radio, me encontré que estaban tocando la música del trío Peralta. Algo impactante, una música muy linda y con mucho talento, pero también llena del Espíritu Santo. Esta familia tocaba en el mundo, en el área secular. Entonces ellos tocaban allí en música, pero llegando a conocer a Dios y llegando al templo aposento alto, abandonaron toda la área secular y se unieron siempre y solo a ministrar en la iglesia. Otros dentro de la familia Peralta, ¿verdad? Aparte del trío Peralta, que se componía de Letty, Margie y el papá, el hermano Peralta. Otros de la familia Peralta tenían un rancho también y les ofrecieron ese rancho para empezar a darle una parte de esa propiedad para empezar una iglesia. Y allí en Juárez empezaron en ese rancho esa iglesia. La iglesia también siguió creciendo. Y al crecer, también empezaron a hacer lo mismo que hacían todo el tiempo. Hasta con dramas, disfraces, cosas así en la calle. Y se miraba el amor en que los miembros tenían con sus pastores. Seguían creciendo y aumentando los nuevos miembros. Pero tenían que ser bautizados en agua. Acuérdense que no tenían un bautismero, ¿verdad? O en donde poder bautizar a la gente. Entonces, bajo la inspiración del Espíritu Santo, les dio una palabra ¿verdad? De sabiduría en cómo solucionar esta situación. ¿Y qué fue la situación? ¿Qué fue la solución a no tener un lugar en donde bautizarlos? Bueno, eso es lo que fue. Lo que hicieron es hicieron que la iglesia de Juárez se viniera al río que divide, ¿verdad? Que hace el bordo entre el México y el Estados Unidos. El Río Grande. Y la iglesia de Juárez, México, llegara al Río Grande. Y la iglesia del Estados Unidos también llegara al Río Grande. Ahora, no podían pasarse al otro lado, ¿verdad? Y esos eran los tiempos en que no había una pared para separar, ¿verdad? Entre las personas en el río. Los tiempos eran muy diferentes. Entonces lo que pasó es que la iglesia de Juárez llegó al río y luego la iglesia de Estados Unidos llegó al río y luego en medio estaba el pastor Raúl y luego venían los de Juárez al medio del río, los bautizaba y se iban para atrás. Y luego estaban los de Estados Unidos y llegaban al río, los bautizaba y entonces iban para atrás. Pero era algo tan lindo de ver una congregación unida por el mismo corazón, bajo el mismo equipo pastoral, pero un mismo Dios, un mismo Espíritu Santo. Y como dice la palabra de Dios, un solo bautismo. Era algo lindo. Miramos como que venían hasta el autobús de la iglesia, ese autobús que era muy bien conocido. A mi padre llegó a conducir ese autobús, pero ese autobús llegaba allí y hasta le miramos a la gente con las manos arriba, no nomás solo como testigos, sino para animar y gozarse con las nuevas almas que venían a Cristo y ser bautizadas. Yo llegué allí con mi padre también a conducir ese autobús. Pero qué lindo era ver todas estas almas y todos los que venían a apoyar a las nuevas almas a ser bautizadas en el Río Grande. No teniendo en dónde bautizar, lo hicieron hasta mejor. Hacer los bautismos ahí en el mismo río. Qué lindo. Muchas cosas siguieron pasando. La congregación siguió creciendo. Se miraba a la gente al entrar en detalle con su Biblia y su himnario, porque era algo conocido que en esa iglesia se hacía mucho. El entrar al templo y gozarse delante de la presencia de Dios. Las bodas seguían pasando, crecían, el ministerio seguía creciendo, pero sobre todo las vidas eran cambiadas. Ahora muchos jóvenes al llegar a la iglesia con sus familias que llegan a conocer a Dios,
A veces se rebeldan un poquito porque no les gusta el cambio. Sin embargo, muchos de los jóvenes que estaban en la congregación se involucraron. Hacían dramas, hasta un drama específico que la hermana Chayo nos decía, levántate iglesia, Cristo te necesita. Era un drama que fue muy conocido y hasta fueron a otras ciudades a hacerlo y hacerlo, ¿verdad? En otras ciudades, en otras iglesias. Los jóvenes tenían un deseo de evangelizar y hacer dramas y tocar música y se les miraba en la cara cómo formaban el coro y alababan a Dios o hacían sus dramas y tenían cantos al fin del drama o tenían conjuntos y cantaban hacia Dios. Una sinceridad que no se mira a veces luego o se mira esforzado o vamos a decirlo a veces como que es parte de actuar como un actor. No, eso era muy real. Los jóvenes deseaban alabar a Dios. Uno de esos jóvenes llegó a ser un pastor que es ahora muy involucrado en la denominación bautista. El pastor Paco Pacheco. Y hoy tenemos el privilegio de escuchar de él. Escuchen estas palabras del hermano Paco Pacheco. Gracias, Pastor Paco, por estar con nosotros. Pastor Paco, dele la bienvenida al programa Poder y Consejo con Pastor Sammy. Hola a todos, le doy las gracias al Pastor Sammy primeramente por tenernos en esta entrevista. Mi nombre es Frank Pacheco, soy pastor de la primera iglesia hispana de Fort Worth y soy el director estatal del grupo Red de Apoyo Pastoral. Y pues aquí estamos echándole ganas, un día a la vez con Cristo. Gracias. Pastor, ¿en dónde los pueden encontrar en cuanto a sus servicios pastorales? Creo que también tiene un ministerio directamente también para apoyar a otros pastores cuando ellos están pasando situaciones muy difíciles, emocionales en el matrimonio o espiritualmente. ¿Dónde lo pueden encontrar en cuanto a su programa o sus servicios? O ¿cómo le pueden encontrar y beneficiar de su ministerio? Estamos localizados ahorita en Facebook, ahí es donde estamos comunicando toda la información, pero también si se necesita comunicarse, estamos en el WhatsApp bajo Red de Apoyo Pastoral, y allí es donde nos pueden encontrar y es pues línea directa donde nos ponemos en contacto con este grupo que es, pues es interdenominacional. Está abierto para todos los ministros que necesiten pues platicar. Nosotros como pastores, pues ustedes saben que todo el mundo nos llama, pero a veces pues a quién le llamamos nosotros cuando necesitamos algo. Así es que en WhatsApp estamos bajo Red de Apoyo Pastoral y pues ahí estamos a sus órdenes echándole ganas. Bendiciones. Entonces, la razón que lo tenemos aquí, pastor, es porque la pastora Chayo Espinosa o María Espinosa tiene ya una semana que se fue con el Señor. Cuando estábamos haciendo todos esos programas, preparándonos para este homenaje para la hermana Chayo, no esperábamos que se iba a ir, se nos adelantó. Pero sin embargo estuvimos hablando con ella y menos de un mes estuvimos en su hogar y unos nombres salieron. Unos nombres que resaltaban de todas las fotos que nos enseñó. Fueron muy pocos esos nombres. Uno de esos nombres fue el suyo, pastor. Díganos un poquito cómo y por qué la familia Espinosa lo admira tanto y cómo fue que se formó esa relación. Bueno, primeramente yo llegué a Aposento Alto por 1977, en esas fechas. En aquel tiempo, pues yo era un joven que lamentablemente pues estaba involucrado en el alcohol, las drogas, problemas. Cuando llego a Aposento Alto, pues sentí de inmediato el apoyo de los hermanos Espinosa, y desde entonces llegaba, pero siempre pude sentir el apoyo, el amor, el cariño, la paciencia
pude ver a Cristo en ellos. La hermana Espinosa siempre me dio consejo, siempre hablaba, y pues fue algo que impactó mi vida, me fascinó porque pues yo sabía lo que era el rechazo, yo sabía lo que pues era, nadie me aceptaba de la manera que era, y sin embargo me puse yo a pensar y meditaba, ¿verdad? Bueno, porque ellos son diferentes, ¿verdad? Porque ellos sí me aceptan a pesar de que saben lo que está pasando en mi vida, y ellos siempre pues estaban con los brazos abiertos, así es que pues fueron mis padres espirituales, y lo seguirán siendo hasta que el Señor pues también me llame, ¿verdad? Pero han sido un impacto, puedo decir, eterno en mi vida, de la manera que ellos me aceptaron y me guiaron en el camino del Señor. Y pues ya crecí, me casé, e inclusive de casado, pues la hermana Espinosa siempre me daba consejos, cómo ser un buen esposo. Inclusive hay una frase que ella me dijo que nunca se me ha olvidado. Inclusive hasta ahorita en estos tiempos, hoy mismo utilicé esa frase, ¿verdad? Donde la hermana Espinosa, la pastora, me dice un día, dice, mire Frank, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y gracias a ello que pues aprendí, ¿verdad? A valorar y a respetar a mi esposa. Después de tantos años que batallamos, ahorita pues ya tenemos más de 40 años de casados. Entonces, mi esposa también siempre habla de ellos porque ella también los conoció. Así es que estamos muy agradecidos con esas enseñanzas, esos consejos, ese ejemplo que ellos, la hermana Espinosa, pues me dio, ¿verdad? Para que yo pues siguiera de la misma manera buscando a Cristo cada día más. Y en cuanto usted dice algo que resalta aquí, ¿verdad? Usted los admiró mucho porque miró que ellos eran muy sinceros, pero sobre todo eran muy pacientes con usted. Bueno, la paciencia es algo que se le debe dar a cualquiera, ¿verdad? Pero ¿por qué lo dice en que la paciencia no era merecida? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere decir? Denos un poquito más detalle. ¿Qué era lo que resaltó en cuanto a esa paciencia con usted? Bueno, como ustedes se han de imaginar, pues empezando, era un joven grosero, no respetaba a nadie. Hubo veces que llegué a ir a la iglesia ebrio. Sin embargo, en algunas veces pues me porté mal, pero para mí fue un impacto tremendo porque pues en mi familia, amigos, conocidos, donde quiera que iba, pues era de puro rechazarme, hablar mal de mí, condenarme. Sin embargo, ellos siempre me daban ese ánimo, me enseñaban el amor de Cristo, y es algo que para mí es hasta ahorita, es algo que sigue siendo impacto de poder saber que pues de la manera que yo era, cómo es que estas personas, yo decía, ¿verdad? ¿Cómo es que yo a veces hasta ni lo creía, ¿no? Decía, a lo mejor están fingiendo algo, ¿no? Sí, se me dificultaba poder Sí. entender cómo es posible que yo una basura, ¿no? Ese canto tan hermoso que dice Amazing Grace, en español es Sublime gracia. sublime, ¿verdad? Y digo yo así pensaba, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que yo un grosero, una basura, cómo es que ellos no actuaban como deberían de actuar, ¿verdad? Entonces, eso para mí hasta hoy es un impacto increíble del amor, porque tenían en su derecho. Cuando me portaba mal en la iglesia, otros hermanos ya mero me crucificaban, y el hermano y la hermana siempre, no, ténganle paciencia, Frank, oren por él. Y yo me daba cuenta de esto porque cuando me iba de la iglesia y caía, me acuerdo que la presidenta de jóvenes un día me dice, mire hermano Frank, la hermana Espinosa nos pidió que oráramos por usted.
Y pues eso me impactó en esa ocasión, ¿no? Digo yo, ¿cómo puede ser? Entonces, eso hasta ahorita en mi vida es algo que estoy, pero muy agradecido con el Señor por ellos, porque ahora yo le sirvo al Señor y es algo que es eterno para mí, ese agradecimiento de haber conocido a la hermana Espinosa. Ahora, pastor, usted fue de ser un grosero que le brindaron presencia y gracia, el amor de Cristo. Lo enseñaron, lo discipularon, pero no quedó allí. Usted fue un poco integral en cuanto al ministerio de los pastores Espinosa en Templo Aposento Alto, ¿verdad? Y de muy joven. Díganos un poquito cómo empezó eso. Bueno, ya después de que ellos me ministraron, me discipularon, me enseñaron, me prepararon, yo sentía que quería servirle al Señor como ellos le servían. Entonces empecé a ir a la escuela, fui a la escuela Logos, escuela de teología Logos, y después pues fui a otras instituciones. Pero al estar ahí, pues me convierto en el pastor de jóvenes e inclusive en ese comienzo en mi ministerio, pues ellos también fueron de mucha ayuda, porque yo no sabía nada, yo no sabía, pero ellos siempre estaban dándome el consejo cómo hacerle, qué hacer, y pues empecé también a predicar, a compartir la palabra ahí con los hermanos. Y para mí fue una escuela increíble para la preparación en el ministerio que el Señor ha encomendado en mi vida. Y es algo que pues haber sido parte de Templo Aposento, inclusive hay veces que cuando ando cansado o me siento triste o hay alguna situación, ¿no? Me pongo a orar y me gusta recordar los coritos cuando cantábamos, y es algo increíble que para mí es un tesoro haber crecido en Aposento Alto y haber sido parte también del ministerio de ellos. Ahora, la hermana ya se fue con el Señor, pastor. Quisiera dar usted unas palabras de homenaje y de tributo a la vida de María Espinosa y también unas palabras de alivio y también de apoyo y palabras de, ¿verdad? De un reto también, ¿por qué no? A la familia Espinosa, a sus hijos, a sus nietos y a todas las ovejas que todavía estaban bajo de ella. Bueno, pues primeramente quiero recordarles ese trabajo que ella hizo. Es algo que yo siempre he admirado, esa dedicación, porque pues es cansado, es ser ministros, ser pastores es un poco cansado. No estoy desanimando a nadie, no, al contrario, es un honor poder servirle al Señor. Pero sí recuerden esa dedicación, esas palabras, que ella nunca se dio por vencida, ella siguió adelante. Así es que, pues recuerden, y pues yo les aconsejo tanto a sus hijos espirituales como a los hijos de la hermana, ¿verdad? Gary, Mary, a todos, ¿verdad? A los nietos, que ahora pues ellos recuerden esos consejos y esa labor que ella hizo, que siempre, ¿verdad? Estuvo ahí para darles esa palabra de consejo, de seguir adelante y pues honrarla a ella en esa manera de poner en obra, a pesar de que pues yo sé que es doloroso, nos duele, ¿verdad? Pero recordemos pues que ella ya está en la presencia del Señor, y si ella nos pudiera hablar ahorita, ella nos diría: no se preocupen, aquí estoy yo muy bien y todo. Ahora ustedes preocúpense por ustedes mismos y sigan adelante. Y ese sería el consejo que yo les doy, ¿verdad? Que tomen ánimo, recordándola a ella todo lo bueno que hizo,
esos consejos, ese trabajo, y es algo que pues yo le recomiendo a todos. Pastor, muchas gracias por su tiempo, se lo agradecemos mucho. Sé que ha tenido un tiempo, un día lleno de actividad. Pues es parte de la Convención Bautista del Sur, del área sur de Norteamérica en los Estados Unidos. Muchas gracias por tomar tiempo para hablar con nosotros, a la audiencia y sobre todo a la familia de Espinosa, la congregación Aposento Alto y todos los que hemos sido impactados por el ministerio de la hermana María y Raúl Espinosa. Que Dios los siga bendiciendo y abra muchas puertas para que usted, con el deseo, el de nuevo que tiene, desde joven hasta hoy, siga adelante y que usted también deje un legado tremendo en el nombre y en el reino del Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Pastor Sammy. Se los agradezco mucho y pues vamos a echarle ganas un día a la vez con Cristo. Adelante, Pastor. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. El hermano Paco Pacheco no era el único joven que yo creo se destacaba durante ese tiempo. Otro joven era un joven que le encantaba la música específicamente. Yo me acuerdo viendo una foto de él ¿verdad? En el piano. Y no nomás en el piano, sino empezaba a introducir unos instrumentos que regularmente no se usaban en la iglesia en ese tiempo. Ahora muchos, como comenté, muchos entrando al templo Aposento Alto, era parte de como una cosa de liturgia, entrar a la iglesia con su Biblia y su himnario de gloria. Y era parte de verdad, la tradición que los hermanos Espinosa aprendieron de el hermano José Martínez en Templo Calvario. Sin embargo, los pastores Espinosa, específicamente la hermana Chayo, no se detenieron de apoyar a los jóvenes a introducir instrumentos nuevos como los tambores y ¿verdad? Las guitarras eléctricas en la iglesia. Oiga, hoy en día eso se ve como que, pues, ¿cómo no? ¿A poco eso era parte de la iglesia todo el tiempo? No era. Había mucha resistencia en cuanto a esos instrumentos, pero ellos dieron ese permiso de empezar esto y usar estos nuevos instrumentos bajo la inspiración del Espíritu Santo y moviéndose en los jóvenes. Un hermano Adán Leiva, como dije, tuve el privilegio de verlo unos cuantos meses antes de que él muriera, cuando él vino a trabajar aquí en mi hogar. Pero el hermano Leiva en ese tiempo también era un músico que creció a tener su propio grupo con su familia, los hijos Leiva. Y ellos cantaban y formaron un grupo que se llama Revelation. Y ellos llegaron a cantar y también inspiraban a otros jóvenes a cantar. Pero había ese deleite de ayudar y animar a otros. Atreverse a servir a Dios con el talento que ellos tienen, aunque sea un poco diferente. Había otro joven, bueno, todavía está con nosotros, y es un pastor del estado de Wisconsin. Este hermano es un hermano muy querido que he tenido el privilegio de conocer y hablar con él en unas ocasiones. Un hermano, un pastor con mucha ternura y mucho amor y mucho entendimiento también. El hermano pastor Alfonso Terrazas también fue un joven durante ese tiempo. Un joven que Dios lo trajo al ministerio del hermano Raúl y Chayo Espinosa. El pastor Alfonso Terrazas ahora está con nosotros para compartir sus memorias de la pastora Chayo.